Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Directo al Punto. Somos el programa de debate del Cabildo Distrital. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Soy Juliana Herrera y a esta hora de la noche les quiero recordar nuestros canales virtuales para que nos hagan llegar, como ya lo saben, sugerencias, comentarios, inquietudes, además de propuestas de los temas que usted quiere que hablemos aquí en esta mesa de debate del Cabildo Distrital. Nuestro correo electrónico es directoalpunto@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter es @directoalpuntob. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre la actual situación del Hospital de Suba. ¿Está o no está en crisis? Desde el Consejo de Bogotá se ha alertado sobre el cierre sistemático de buena parte de algunos servicios especializados que ofrece este hospital de segundo nivel. Ese va a ser nuestro tema de hoy, por eso quiero saludar a nuestros invitados, a nuestros panelistas. Inicio por el concejal William Moreno. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? Juliana, muy buenas noches, un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Claro que sí, a usted gracias por aceptar la invitación de Directo al Punto. También está con nosotros el gerente del Hospital de Suba, él es Gabriel Castilla Castillo. ¿Cierto que sí, gerente? ¿Cómo Claro me va? que sí, Juliana, muy buenas noches, encantado de estar aquí haciendo parte de este programa maravilloso y tener esta oportunidad grandiosa de poder explicar a la comunidad bogotana lo que debe vivir nuestra población de Suba. Así es, lo que realmente está ocurriendo con nuestro hospital y por eso, pues por supuesto, le cedo la palabra al concejal William Moreno, quien fue uno de los que también hizo una álgida denuncia, ¿no? Preocupante por demás, concejal, lo queremos escuchar. Muchas gracias. Miremos los antecedentes de mis pronunciamientos en relación al funcionamiento del Hospital de Suba. Yo fui edil en 2 oportunidades de dicha localidad y tengo allí un arraigo en términos de presencia permanente en las comunidades de la localidad de Suba. En esas reuniones y visitas permanentes que desarrollo con la comunidad, allí se recibe toda suerte de preocupaciones y una que empezó a ser reiterada era la falta de prestación de servicios por parte del hospital. Eso nos llevó a hacer algunas averiguaciones, a hacer una visita fortuita al hospital y evidenciar efectivamente que el hospital presentaba una serie de deficiencias que no han sido la situación permanente de funcionamiento del hospital. Valga decir que el hospital se había caracterizado por ser uno de los hospitales líderes del distrito en la calidad del servicio y por eso advertimos con preocupación lo que en ese momento encontramos. Pero sería absolutamente injusto con el gerente y con todo el equipo de trabajo que lidera hoy la gestión del Hospital de Suba, si esto no estuviese enmarcado en el análisis de la crisis general de la red de hospitales públicos del distrito. Los hospitales están estrangulados, los gerentes son unos héroes en gestión administrativa. Ellos buscan la manera de cómo no naufragar en medio de las circunstancias, porque desafortunadamente, y eso lo ha advertido de manera permanente el secretario distrital de salud, las EPS y el sistema de salud establecido en el país, pues tienen al borde de la quiebra a los hospitales públicos. Entonces es más responsabilidad de la administración distrital, ¿sí? De esa crisis de la salud que además se había anunciado ya para el mes de noviembre también, ¿no? No es una agudización de la crisis. La Secretaría de Salud lo que ha hecho es anunciar lo que se viene para los hospitales públicos del distrito si no se resuelve estructuralmente de fondo la crisis financiera de los hospitales. ¿Y en qué se basa esa crisis? Que además viene arrastrando de tiempo atrás un déficit financiero cada vez más creciente, en el no pago sistemático por parte de las EPS. Una vez yo hice estas afirmaciones en medios de comunicación, preocupado por el cierre de algunos servicios especializados del hospital, tuve la oportunidad, por la gentileza del gerente del hospital y el subsecretario de salud, de reunirme con ellos y ellos me hicieron una
extensa explicación de cuáles eran las situaciones que estaba viviendo el hospital y la verdad, tengo que decirte, Juliana, fue sorprendido de cómo era que el hospital estaba funcionando, porque realmente están pasando a fugias en términos financieros y por supuesto, en la medida que contratan muchos de estos servicios especializados con terceros, pues esos terceros también llevan parte de las consecuencias de las dificultades financieras que tiene el hospital. Entonces, indudablemente, a pesar de los esfuerzos que hace el hospital, mientras no se resuelva de fondo, que es lo que se ha venido discutiendo por estos días en el Congreso, no se resuelva estructuralmente el flujo de recursos para la salud pública en el distrito, pues vamos a seguir viviendo la situación que en el caso del Hospital de Suba se viene padeciendo. Gerente, a usted lo han catalogado como héroe, es decir, que por lo que vemos han hecho una acuiciosa tarea, ¿cierto?, frente a ese tema de crisis de la salud, crisis generalizada en toda la red hospitalaria de Bogotá. Hablemos de dónde radica, cuál es el meollo de la crisis del hospital que usted gerencia. El Hospital de Suba no es para nada distinto en esencia en términos financieros de lo que pasa con la red de hospitales públicos de Bogotá y del país. La crisis está enmarcada en el modelo mismo, un sistema que de entrada desde el año 93 promueve un modelo de mercado y a mi gusto y a mi juicio un modelo indiscriminado de mercado, tanto para prestaciones individuales, es decir, las atenciones individuales de la población, curar enfermos, como para las actuaciones que tienen un alto impacto en poblaciones, como son actuaciones de salud pública, por ejemplo, ¿sí?, como también para actuaciones que son eminentemente del Estado, como son apoyo a una política pública, como son la formulación de planes y programas de gran impacto dirigido a poblaciones en general. Todo eso se mezcló en un solo modelo de mercado, en una licuadora, si lo ponemos, como si todo fuese mirado y posible de mirar de la misma manera, en el mercado, y cuando es en el mercado hay unas fuerzas de oferta y demanda que son las que lo regulan, no un planeador central que debía ser el Estado. Si es la oferta y la demanda, lo regula un precio y de ahí se generan unos incentivos. La esencia, para mi gusto, de esa crisis hospitalaria radica allí mismo, en no haber hecho esa diferenciación y no haber entendido que el papel fundamental de los hospitales públicos tendría que ser ese brazo fuerte del Estado para llegar hasta donde el mercado no podría llegar, a donde el mercado no le interesa, a corregir las asimetrías del mercado. Como eso no fue considerado, los hospitales tenemos que competir de igual a igual con unos actores privados en un mercado, para mi gusto, perverso, y por supuesto las condiciones para nosotros poder competir, independiente de los juicios que hagan algunos actores de si hay o no corrupción, de que si hay o no clientelismo, etcétera, de base per se, los hospitales estaríamos en una desventaja porque lo que se nos paga no alcanzaría para compensar todas esas asimetrías que sí tenemos que nosotros cubrirle al Estado. Pero yo pienso que no nos decimos las verdades y no se ponen en el sitio que tienen que ponerse esas realidades y por supuesto se quedan escondidas y allí radica la esencia. Pero aquí estamos para destapar esas realidades y esas verdades. Yo estoy acá leyendo un informe de prensa emitido por su directora de comunicaciones, ¿cierto?, en la que uno de los temas que usted habla es que se calcula pues que hay muy poca gestión, 50% de la facturación mensual del hospital. Esto, por supuesto, fue antes de hablar con el gerente, porque ahora los veo pues absolutamente amistosos. ¿O todavía este tema no le preocupa frente al manejo del hospital? Esa sigue siendo la realidad, pero no por culpa o por falta de gestión por parte de la recaudo de los la gerencia servicios administrativa del hospital. Lo que ellos me evidenciaron y que pude constatar en las cifras es que esa es lo que las EPS normalmente le retienen al hospital por servicios prestados a sus usuarios. Y es allí donde justamente se genera el cuello de botella financiero para que los hospitales, con la mitad de los recursos que esperan recibir para poder funcionar, con la mitad de los recursos que legítimamente facturaron prestando unos servicios especializados, pues tienen que resolver con esos recursos lo que tiene que ver con el funcionamiento del hospital. Si eso se repite sistemáticamente mes tras mes, pues va generando un hueco financiero que hace inviable al hospital en un tiempo determinado. Ese es
el centro de las dificultades administrativas que enfrentan los hospitales del distrito. Pero entonces, ¿a quién le llamamos la atención? No es gerencia, no es del todo responsabilidad de la administración distrital, entonces ¿a quién le hacemos el jalón de orejas? Mire, yo en Concejal. eso no tengo vacilaciones. Al presidente Santos le quedó grande la reforma a la salud. Teníamos muchas expectativas de lo que iba a salir aprobado en el Congreso de la República. Y lo que hasta ahora hemos visto, lo que terminó siendo aprobado en el Senado de la República, es simplemente unos ajustes que en la esencia mantienen el sistema de salud basado en lo que decía el doctor Gabriel, gerente del Hospital de Suba, en la idea de que el sistema de salud, antes que un derecho para la población, es un negocio para quienes administran los recursos de la salud en el país. Mientras esa siga siendo el énfasis del sistema, pues desafortunadamente los operadores de la salud seguirán siendo la cenicienta de toda esta situación que se presenta. Cosa que ha obligado a que el hospital de Suba cierre algunos servicios como nefrología, cardiología, diálisis, anestesia, suspensión de cirugías, atención de medicina interna a enfermos crónicos de hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias, puntos suspensivos, es decir, mucho más. De eso vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa para comerciales con el gerente del hospital. Ya regresamos aquí a Directo al Punto. Muy bien, estamos de vuelta aquí en Directo al Punto. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del estado del hospital de Suba y habíamos quedado con una pregunta gerente del hospital. Él es Gabriel Castillo, que nos acompaña esta noche aquí en nuestro programa. Y hablemos de esos servicios especializados que ustedes han tenido que cerrar, ¿cierto? Pero además lo más preocupante es que al paso que vamos, no solamente se va a terminar cerrando otros servicios más, sino que casi que el hospital. Sí, efectivamente. El hospital se encuentra, y como todos los hospitales, en un dilema muy grande, porque además hay una ley que es la ley 1608 de este año, de enero de este año, que nos impone incorporarnos en un programa de saneamiento fiscal y financiero que es presentado ante el Ministerio de Hacienda y es quien lo valida. El programa en esencia busca equilibrar la operación financiera de los hospitales. Por supuesto, la mirada de ese programa es eminentemente eficiencia financiera, equilibrio entre ingresos recaudados, efectivamente, contra costos y gastos. Eso debe compensarse. Es decir, que lo que le entre al hospital, cierto, por supuesto también de para pagar, pero además para tener un capital, palabras más, palabras menos, para claro, que las para personas mejoramiento, entiendan. etcétera, y demás, inversiones. Nómina, pagar todo, correcto, sí. para pagar todo lo que vale la operación. Por supuesto, detrás de eso hay un supuesto, y es el de eficiencia máxima. Por supuesto, nosotros en el Hospital de Suba no estamos en desacuerdo para nada con lograr niveles altos de eficiencia. De hecho, en el Estado y en el Estado colombiano viene tendiendo hacia eso, y uno debería tender. Sin embargo, cuando uno mira en salud, lo que verdaderamente ocurre es que no todos los servicios de salud arrojan esos niveles de eficiencia ni compensan, ni siquiera con la facturación compensan su costo. Entonces el programa lo que orienta es a que servicio que no sea rentable o que no compense sus costos y gastos debe ser cerrado. Y hasta el momento que hemos cerrado, yo sí quisiera que me mostrara, además de los que yo ya mencioné. Bueno, frente a los que mencionó, hay algunas precisiones que hacer, porque mencionó, por ejemplo, anestesia, y anestesia no se ha suspendido en ningún momento. Tampoco cirugías. Por supuesto, todos entramos en riesgo, todos los servicios, y ahorita entramos a mirarlos, ¿sí? Pero efectivamente, servicios que para el hospital no representaban un alto volumen en cuanto a la producción hospitalaria. O sea, hablando de un tema de
¿Rentabilidad? Un alto volumen de Ajá, producción, ok. digámoslo así, no Bueno. tantos pacientes, no muchas atenciones, ¿sí? No eran tan representativos y que sí más pueden ser prestados eficientemente en otro hospital de la misma red porque los tiene más desarrollados y porque su nivel de complejidad así lo permite. Pero, por ejemplo, nefrología, cardiología, diálisis, ¿eso también se suspendió? ¿Ese dato está exacto? Nosotros diálisis, de hecho, no teníamos el servicio como tal, sino como apoyo a los pacientes que están en UCI. Eso se dejó de prestar, porque efectivamente es muy costoso frente a lo que pagan las Hoy en día, EPS. una persona que esté en la UCI, unidad de cuidados intensivos del hospital, y que necesite, por ejemplo, diálisis, ¿qué pasó? Se remite a la red de hospitales, a donde lo autoricen las EPS, porque las EPS ya también tienen eso contratado en su propia red. Entonces digamos que la comunidad nuestra no lo está sintiendo directamente, pero por supuesto nosotros sí tenemos que vivir el tema administrativo que está de por medio, y de por medio está una autorización, de por medio está un traslado, por supuesto. Pero eso también... Sí, quiero hacer una dígame, pequeña concejal, sí. anotación. Imagínate un paciente en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, y que por una consideración de carácter administrativo, entonces tenga que ser remitido en esas circunstancias de salud en la que se encuentra para que la Se EPS expone. los lleve a donde ellos prestan dichos servicios. Ahí es donde justamente es necesario hacer algunas advertencias, porque lo que estamos jugando es con la vida de los pacientes. Yo no descarto la posibilidad de que a algunos se les haya complicado su situación producto de estos... De ese traslado, Claro, ¿cierto? en de unas la demora, circunstancias tal vez, en las que no es absolutamente conveniente trasladar un paciente. Evidentemente, Era básicamente prima lo que quería hacer el la anotación. tema económico también, ¿no? Por la salud, frente a la salud de los Correcto, bogotanos. Juliana, y efectivamente eso es el punto, y cada vez llegamos al punto. El punto Porque está, estamos en directo al el punto. punto está en la eficiencia financiera que el sistema exige. El sistema a nosotros nos exige que estas empresas, como si fuesen unas empresas que producen bienes de consumo, Sí. ¿sí? Tienen que estar en equilibrio financiero. Y para lograr eso, tiene que lograrse la facturación y el ingreso y el recaudo. Esos servicios para nosotros, por ejemplo, fisiatría, neumología pediátrica, neurología pediátrica, cirugía plástica, cirugía pediátrica, son servicios de muy baja ocupación para nosotros. De hecho, la ocupación de ellos y participación en facturación no pasa en uno que es cirugía pediátrica del 7%, los otros del 0.6%. Digamos que uno si mira desde el escritorio las cifras frías, eso representa muy poco frente a la participación tanto en ingresos como en ocupación como en producción del hospital. Pero cuando uno mira la situación de un ciudadano, de un usuario, y se pone de ese lado, entonces a uno le duele. Claro. Y entonces la racionalidad uno piensa que debería ser otra. Desafortunadamente el sistema nos lleva a Es que la frío, única... calculado. Absolutamente. Y absolutamente es que las decisiones nuestras única y exclusivamente tienen que verse fundamentadas en la eficiencia financiera. Permítame esa hoja, porque es que aquí hay algo que preocupa además, concejal, porque imagínese que aquí, por ejemplo, que se ha restringido neumología pediátrica y neurología pediátrica, y tengo en un informe también emitido por su oficina de prensa que en Suba, justamente en esa localidad, prolifera y ha aumentado las enfermedades respiratorias y mortalidad en los niños. Entonces vamos a poner un chiquitico de 2 años a pasear por toda Bogotá, ¿cierto?, para que le atiendan su problema respiratorio, porque en el hospital de la localidad en la que él reside tuvieron que, evidentemente, pues claudicar el servicio. Sí, ahí hay una cifra que merece explicaciones. Suba había venido liderando normalmente el manejo de un indicador que eran las muertes infantiles por enfermedades respiratorias. Normalmente se morían, digamos, un número reducido de niños en comparación con otras localidades. Hoy día, este año, estamos liderando el número de niños muertos por dicha circunstancia, y eso, por supuesto, prende todas las alarmas, más aún cuando el gobierno distrital ha incrementado de manera significativa los recursos para los programas de promoción y prevención y trabajo de los médicos en el territorio. Se supondría que si ya hay una política de atención preventiva, pues los niños no debían llegar a cuadros que... Por supuesto, lo mejor es la prevención fatales. siempre en todo, pero pues no es la realidad que estamos viviendo, Sí, pese a las grandes cantidades de dinero que la administración distrital ha invertido en estas campañas. Y allí el gerente me hizo caer en cuenta de una circunstancia que es la que está afectando esos indicadores.
nuevamente aparecen las deficiencias de las EPS. La inmensa mayoría, el 90% de los muertos, de los niños fallecidos en estas circunstancias, son niños que eran beneficiarios del sistema contributivo, es decir, que sus padres cotizaban a una EPS. Pues ¿eso qué significa? Que no es responsabilidad de la red pública de salud, sino de la red privada de salud de la localidad, que no hace las tareas suficientemente de manera efectiva para evitar dichas muertes. Pues absolutamente preocupante. Ya la pregunta que nos acaban de hacer llegar a nuestro correo electrónico y a nuestro Twitter, correo electrónico directo al punto bogotá@gmail.com, y nuestro Twitter, que es @directoalpuntob, es justamente qué hay que hacer. Tenemos el panorama de crisis, las alertas están encendidas, pero ¿cuál es la solución que se visibiliza en medio de este caos, gerente? O definitivamente no hay y vamos a terminar meses más adelante sin el hospital. Bueno, los que somos enamorados de este tema tenemos que convocar a la unión y tenemos que convocar a esa reflexión profunda que desde aquí se puede dejar ver. Y en esa reflexión profunda tenemos todos que ver, por una parte, el sistema, y tenemos que cambiar los incentivos a este sistema. Por otra parte, reconocer esas verdades de que el modelo no está logrando coger toda la población ni todas las causas. ¿Sí? Y por otra parte, tenemos que ver a cada uno de los actores en el papel que cada uno juega y con las posibilidades que cada uno tiene. Por ejemplo, uno se observa una EPS, las EPS desde que nacieron en el año 93 con la ley 100, se destinó para ellos un 8% para garantizar su operación. Con los hospitales nunca pasó eso. Con los hospitales todos tenemos, es la única casi entidad del Estado que tiene que facturar, recaudar para poder sobrevivir. Las demás entidades del Estado todas viven de un presupuesto que se les asigna y se les entrega. Por supuesto no tienen que preocuparse por esa fugia del recaudo y de la facturación. A los hospitales sí nos corresponde. Entonces, esas dinámicas hay que cambiarlas de alguna manera. Yo no niego que existe eficiencia y por supuesto no nos oponemos. El Estado debe ser eficiente y debe manejar con eficiencia sus recursos. Pero prima la salud, evidentemente. Pero tiene que primar el interés general sobre el interés particular. Y en eso es que tenemos que poner, creo, las discusiones, y creo esto un espacio muy importante para que nosotros nos demos cuenta de esa realidad. Usted dice hacer un llamado a qué tipo de instituciones, dele nombre, dele doliente. Mire, yo creo que la primera discusión está en el Congreso de la República y por supuesto en la presidencia. ¿Sí? Es la primera discusión. De hecho, hoy es el tema bandera. Sí. Entre ayer, hoy. Por supuesto, tenemos que recuperar el papel rector del Estado, porque para mi juicio, para mi gusto, no se tiene. El papel rector del Estado desde el 93 se dividió. Por un lado sí está la superintendencia, por el otro lado está el ministerio que planea, organiza, por el otro lado está el INVIMA, por el otro... Muchas entidades que dividieron su papel rector. Pero no hay un trabajo interinstitucional. No hay un trabajo ni interinstitucional suficiente, articulado, ni tampoco hay un ejercicio de rectoría que haga esa planificación central de un servicio público que es visto como servicio público, para mi gusto, indebidamente, que es más un derecho. Así es. Concejal, ¿cuántos habitantes tiene Suba? 1.120.000 según el DANE. ¿Cuál es su tarea para ese 1.120.000 de habitantes de esa localidad? Porque la verdad preocupa y aún no sabemos si se vaya o no se vaya a cerrar, ¿cierto? Sí, y ahí pues seguiremos... ¿A dónde lo va a llevar el asunto? ¿A quién convoca usted? ¿A quién le hace el llamado puntual? Nombre, doliente. Responsabilidad, gobierno nacional. nacional. Allí está la suerte no solamente de los hospitales del distrito, de los hospitales de la nación. No es gratuito que en estos días se haya dado la marcha que se dio de forma simultánea en varias ciudades del país, porque eso es lo que se está reflejando en este momento. Ya a punto de ahogarse el paciente, esperábamos de que en el Congreso saliera el bote salvavidas a darle la posibilidad de que todas estas instituciones de salud pudieran seguir funcionando. Pues resulta que en lugar de botes salvavidas lo que le están entregando es un ancla a la salud que los va a acabar de hundir hasta el fondo. Y lo más triste es ver a nuestros médicos, a nuestros especialistas, a nuestros grandes, a grandes embajadores de Dios en la tierra, le decimos mucho, que han pasado por muchos años de estudio, ¿cierto? A una carrera acuiciosa, entregada, porque además sabemos que los turnos son absolutamente extensos y dicen, no, o sea, nos toca trabajar gratis, no nos pagan. Y no solamente que padecen esa situación, sino que ahora los maltratan. Ahora sale el presidente a decir que son un cartel,
que son unas mafias, estos médicos especializados, y que eso es parte de las dificultades del problema de la salud. Por Dios, si ellos han sido los cenicientos de esta situación, si a través de los pésimos salarios, ellos han tenido que soportar lo que ha permitido a que estas EPS, que son los intermediarios del acceso a la salud, se hayan enriquecido como se enriquecieron en los últimos años. Y por la otra punta del tema, estén unos pacientes absolutamente abandonados en un servicio de salud, que incluso muchos han fallecido producto de una pésima atención. Concejal, gracias. Pregunta final para el gerente. ¿Cuánto Juliana, tiempo le queda? pero antes, excúseme, a mí me interesa mucho que nosotros también, ya que el concejal tocó muy acertadamente algunas cifras, muy rápidamente, unas cifras, y es que Suba lideró un poco las estadísticas en cuanto a mortalidad, pero también, pero no todas. Suba trae antecedentes de ser de las de mayor mortalidad. Hoy estamos en 9.4 en mortalidad infantil, muertos sobre niños sobre 1000 nacidos vivos, sobre 8 que es el promedio de Bogotá, específicamente en 2 UPZ, que es Rincón y Tibabuyes. Eso preocupa sobremanera, porque la mortalidad respiratoria que se da allí, como lo decía acertadamente el concejal, están en su gran mayoría en el régimen contributivo, régimen que no atendemos nosotros porque las EPS tienen su propia red. Claro. Entonces, cuando uno mira eso, y usted me hace una pregunta anteriormente, no solo el gobierno nacional, el papel de las EPS, ¿dónde quedó? Nosotros como administración también tenemos un gran papel allí, por supuesto, y mucho de eso se está haciendo, y a mí me interesa mucho que también el hospital y el distrito pueda mostrar lo bueno que también hace un hospital de estos, porque es que la comunidad nuestra debe ser empoderada de esa información. Gerente, rápidamente, ya para finalizar, ¿cuánto tiempo le queda a usted para subsistir? Meses. Por presupuesto, sí, si se quiere, el hospital desde noviembre hacia adelante ya no tendría posibilidades de seguir operando, salvo lo que hace con personal de planta, y eso es de muy baja complejidad, de baja complejidad. Estamos hablando de nada, o sea, es decir, diciembre sin hospital. Absolutamente preocupante. A ustedes, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Concejal William Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. A usted por la invitación, por aceptar la invitación, y por supuesto agradecemos al gerente del Hospital de Suba, Gabriel Castillo. No va a ser la primera vez que lo vamos a invitar. Muchas gracias, y estaré dispuesto a complacer pues estas invitaciones en el momento que ustedes lo requieran. No, claro que sí. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Juliana Herrera, esto fue Directo al Punto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos y para todas. Adiós.